Kemi. Hoy me tocó exponer el tema prosperidad falaz. Bueno, este periodo del Perú, que ocurrió en los años 1845 a 1871, fue un periodo que cierta parte benefició al Perú y cierta parte no. ¿Por qué? Por malos contratos, por personas que hicieron corrupción en Perú. Bueno, veamos qué es la prosperidad falaz. La prosperidad falaz fue una época de bonanza económica. Perú se volvió muy rico por la venta del guano, ya que el guano era muy cotizado, valía millones, mucho, y los países europeos lo que necesitaban ese guano. Así que Perú empezó a ganar dinero, empezó a tener más ingresos, ya que, bueno, ejemplos, Perú empezó a hacer ferrocarriles, a comprar barcos a vapor, y también fue el primer país en poner iluminación en las calles. También fue enriquecimiento criollo. En esta época había clases sociales. Los que se beneficiaban más eran los criollos, porque en este tiempo los criollos habían sido perjudicados por la independencia, porque hicieron préstamos a Bolívar y a San Martín, firmando un acta donde le hacía préstamo, ¿no? Y bueno, ellos se enriquecieron con este dinero. También fue gobierno militarista. Los militares apoyaron a estos criollos dándoles su respaldo, ya que países europeos querían invadir Sudamérica y bueno, más que nada también Perú, porque teníamos recursos, materias primas, y bueno, los militares no querían, no se dieron tampoco, y empezaron a dar su apoyo a los criollos, ya que eran personas que tenían dinero, en así decirlo. Ahora, ¿y cómo termina este periodo? Termina en bancarrota, muy perjudicado nosotros, porque, como dije, hicimos malos contratos, no llevamos buena economía, no era muy beneficioso a unos contratos para nosotros, ya que, bueno, ma- después de en 1871, 8 años después, ya era la guerra contra Chile. Y bueno, para una guerra necesitamos tener buena economía, buenos armamentos, buenos barcos, ¿no? Por eso, esta propiedad falaz como definición, como dice aquí, es el periodo donde el Estado y los grupos de poder de Perú estuvieron grandes ingresos económicos mediante el guano, pero no fueron invertidos para desarrollar un aparato productivo industrial, una economía nacional. Ahora, esto pasaba aquí en el Perú, pero en parte del mundo, lo que pasaba en Europa, era que, que venía la segunda revolución industrial. Los países como Francia, Gran Bretaña, Alemania, Japón y Estados Unidos se desarrollaron en la industria a base del petróleo, la electricidad y la química. Y para esto, estos países, pero te preguntarás, ¿para qué necesitaban estos países eh, el guano, no? Que son países industriales, pero para ser país potencia industrial necesitaban mano de obra, necesitaban cultivos. Y bueno, como sabrás, el guano era muy eficaz para esto, para la agricultura. Así que empezaron a, a comprar el guano. Ahora, Estados Unidos y Gran Bretaña necesitaban también, porque eran grandes exportadores de textilería, y en textilería se necesita bastante algodón, y este algodón necesitaba buenos cosechas, ¿no? Por eso necesitaban el guano. Ahora, en Europa empezaron a estudiar el guano, hicieron una comparación con el excremento de una oveja. Este excremento de una oveja, por un saco de su excremento, daba 2 sacos de trigo, mientras que el guano de Calperú daba 25 sacos de trigo, o sea, era 10 veces más y era muy beneficioso para ellos. Así que empezaron a llamar la atención.
como dice, se desarrolla en revolución industrial y necesidad de mayor cantidad de materias primas, se inicia la explotación y el comercio de guano a través de la casa Hitch. Bueno, Hitch era un, ingle- un, un inglés, ¿no? Donde tenía grandes embarcaciones y todo. Ahora, características. Había, bueno, económicamente, formas de la venta de guano. La venta de guanos se hizo de tres maneras: arrendamiento, consignación y monopolio. Arrendamientos. Eh, en el segundo gobierno de Gamarra apareció un personaje, un comerciante, Francisco Quirós, donde le propuso, como decir, le alquilara las islas Chincha, pero no dijo que, o sea, el presidente no vio que entre las islas tampoco le pagaba por el guano que contenía en esas islas, así que solamente le pagó por el alquiler y Francisco Quiroz prácticamente se llenó los bolsillos, ¿no? Porque comercializó el guano a Europa y bueno, ganaba bastante dinero, ya que, bueno, no fue un buen contrato que hizo el presidente Gamarra con Francisco Quiroz. Así que entra al poder Ramón Castilla, donde viene aquí la consignación, donde él anula el tratado donde hace Gamarra con Francisco Quirós, lo anula porque sabía que no nos beneficia para nada. Así que él viene y dice que ve que hay un montón de cerros de, de guano, y así que necesitaba mano de obra, gente que tenía que picar todos esos cerros y bueno, transporte, que eran los buques, ¿no? Para comercializar ahí en Europa. Así que preguntó aquí, hay un peruano que tenía dinero, nadie tenía dinero, ni los criollos. Así que apareció este personaje Hitch, que era dueño de embarcaciones y que dijo que él se encargaba de todo, del mano de obra, del transporte, y él comercializaba este guano y todo el dinero, no todo el dinero, o sea, el 94% le pertenecía a Perú y el 6% como su comisión le pertenecía a él. Así que Ramón Castilla hizo este tratado, que lo firmaron. Así que fue muy provechoso, donde Perú tuvo muchos ingresos. Y bueno, para que, para que estos consignatarios no sean solventes, ya, Perú hizo un contrato, ¿no? Con Augusto Dreyfus, dándole todo, dándole todo el guano a Dreyfus, pero Dreyfus le pagaba bueno, un montón de dinero al Perú, que bueno, se llamó el monopolio, ¿no? De Augusto Dreyfus. Y bueno, aquí es como, en este mapa vemos que bueno, Europa venía hacia, hacia, hacia Perú, ¿no? Para las islas, por aquí, por las islas de, de Chincha, ¿no? Y bueno, también en esta época también pero, España ya no tenía colonias, porque España había colonizado casi todo Sudamérica, ¿no? Y, y ya no éramos colonia de España. Ahora, social, viene la migración europea y asiática. Perú era, sus habitantes eran muy pocos, eran 1.500.000 habitantes, era poquísimo, y el Perú antes era más grande. Así que si había poca población, teníamos que tener mayor mano de obra, porque había poca gente y no teníamos bastante. Así que vino la migración europea y asiática. Y bueno, dijeron, ¿dónde hay más personas, no? ¿En qué país hay más población? Y vieron que fue Alemania y China, ¿no? Así que los alemanes y las chinas vinieron a Perú, pero no fue con el mismo fin. Eh, Alemania vino con el fin de ser comerciantes, mientras que los chinos vinieron como esclavos, vinieron como, trabajaban como jornaleros, y hubo una explotación también de eso. Ahora, política, el gobierno asume la defensa de Latinoamérica, eh, ya que Europa quería gobernar Sudamérica. Los países sudamericanos no querían no ser colonias porque ya habían pasado ese proceso.
Así que se reúnen acá en Lima todos los militares de Perú hacen una asamblea, una reunión donde todos los presidentes firmaban un acta donde ellos no cedían a hacer de nuevo, ¿no? Así que firmaron ese acta, todos los presidentes hacían su firma y no rechazaban ese acta. Ahora, el proceso histórico, el primer gobierno de Ramón Castilla. Como sabemos, Ramón Castilla hizo una consignación, ¿no? con Anthony Hitz, ya que Perú recibía el 94% de todo el dinero que se ganaba, mientras que Hitz solamente usaba el 6%. Ahora, Perú despilfarró el dinero, no lo usó muy bien, que digamos, porque pidió adelantos a Hitz, ya que a cada tiempo le pedía adelantos, y se acumulaba una deuda. Así que bueno, parte también de ese 50% empezó a pagar a congresistas, a ministros, era bastante dinero. También empezó a pagar la deuda externa con Gran Bretaña que teníamos y la deuda interna. Pero ¿cómo? Ahora te preguntarás, ¿con quién teníamos deuda interna? Teníamos una deuda interna con los criollos, porque en la época de la independización, los criollos habían prestado dinero a Bolívar y a San Martín, que había un acta donde estaba su firma de Bolívar y San Martín, donde le había hecho un préstamo, y eso se llamó la ley de la consolidación. Empezó a devolver ese dinero, empezó a dar ese dinero. Ahora viene la ley de migración, empezaron a venir los chinos, que bueno, le llamaron culís, que fueron esclavos, fueron muy explotados, ¿verdad? Empezó a comprar barcos a vapor, que bueno, se llamó el RIMAC. Empezaron a hacer ferrocarril de Lima a Callao. Y bueno, cuando ya iba a terminar su gobierno de Ramón Castilla, él recomendó a José Echenique. Prácticamente él quería que siga con este proceso. Y Echenique llevó a un punto de quiebra a Perú. ¿Por qué? Porque, bueno, él dijo, si Ramón Castilla hace ferrocarriles, yo también voy a hacer ferrocarriles. Así que hizo ferrocarriles tan hacia Arica. También compró barcos a vapor, que fue de Tumbes. Y bueno, hizo el escándalo de la conciliación. Porque eh, cuando vino, como dice, vino la migración alemana, eh, los alemanes no vinieron con el mismo propósito de los chinos. A los alemanes los pusieron en la selva. Ahora, ¿para qué lo pusieron en la selva? Para hacer un mejor comercio por la selva, por Brasil y llegar hacia Europa. Porque si hacía por el sur, donde era, por aquí lo voy a explicar. A ver, porque si hacía por aquí, por el sur, era muy peligroso, porque acá eran muchas tormentas y no era muy gastoso, porque mire, era mucho, mucho recorrido era y hacía más gasto. Pero si lo hacía por acá, por por Brasil, era más rápido y llegaba hacia Europa. Así que, así que Perú trajo a los alemanes para ese motivo. Pero Brasil no quiso ceder esa parte, no quiso ceder un parte de su territorio para hacer comercio, pero hizo un tratado con el presidente, ya que dijo, ya, yo te doy acceso que entres a mi selva, pero tú me das parte de tu selva. Así que Echenique accedió parte de la selva a Brasil. Ahora, el escándalo de la conciliación era porque, ya que Ramón Castilla empezó a pagar a los criollos porque tenían una deuda que habían prestado dinero a, a Bolívar ¿cómo se llama? Bolívar de San Martín. Empezaron a salir falsos actas donde hicieron falsificación de la firma de Bolívar y San Martín.
Así que empezaron a aumentar esa deuda, que era, por decir, 5 millones de pesos, y empezaron a aumentar a 23 millones de pesos, y era, o sea, era mucha corrupción. Y bueno, el Tratado de Herrera y de Ponte Rivero era donde Perú hacía el tratado con Brasil, donde le cedían parte de la selva. Así que Ramón Castilla hace toma de nuevo ser presidente, ya que derrota a Echenique, ya que, bueno, el gobierno decía que el gobierno de Echenique era mucha corrupción, ¿no? Peor que Vizcarra. Así que entró el gobierno de Castilla, segundo gobierno de Castilla. Así que él anula al consignatario que era en ese entonces HIT, lo anula para hacer un consignatario peruano, donde fundaron la Compañía Nacional de Guano, porque básicamente eh, Hits solamente, bueno, Hits recibía los adelantos y bueno, quisieron, como los criollos ya tenían dinero, empezaron a hacer consignatarios peruanos. Y sabían que siendo consignatarios podían ganar más, ya que ellos podían hacer préstamos, ¿no? Y podían ganar dinero. Y su líder fue Manuel Pardo, ya que más adelante él se convierte en presidente. Ahora, viene España. España viene por varios motivos. No solamente viene por peruanos, sino también viene por eh, tener colonias, ya que él había sido el país que había perdido más colonias. Y para que tú seas un país potente, necesitaba colonias, ya que Alemania, Francia, etcétera, tenía varios colonias y era muy potente. Y España no se quería quedar atrás. Así que intentó ingresar a Sudamérica, pero había, por decir, un protector, un país que defendía a América, que era Estados Unidos, que, bueno, en ese entonces el presidente Monroe, su doctrina Monroe, él decía que América para los americanos. En otras palabras, decía no te metas con el mercado comercial, ¿no? Porque sabía que íbamos a hacer comercio con Estados Unidos más adelante. Así que no pudieron entrar de esa manera, así que se disfrazaron, en pocas palabras, como, entre comillas, una expedición científica, ya que querían, ya que como había científicos alemanes, por ejemplo, von Humboldt había entrado ya a Sudamérica a estudiar de esquina a esquina el Perú, toda la vuelta, empezó a mandar a todos sus científicos, biólogos, matemáticos, 11 embarcaciones. Llegaron a toda Sudamérica, empezaron a estudiar y llegaron a Perú. Pero para esto los chinos eran explotados. Y bueno, pasó un accidente que estos policías habían matado a un policía jefe, ¿no? Lo habían matado y empezaron a investigar. Ahora, cuando España quiere entrar al Puerto de Callao, donde estaba el comercio y todo eso, donde había pasado también es el siguiente, querían investigar todo, Perú le dice, le dice, ¿para qué vienes, no? Y el juez Salazar le dice que le muestra un papel donde decía que era comisario real, y, y el presidente en ese entonces era Peset. Peset le dijo, no, le negó entrar a España, así que y le explicó por qué, porque ese documento era siempre y cuando Perú era colonia de España, pero Perú ya no era colonia de España, así que lo retiró. No rendido España, fue atacada a las Islas Chinchas, ya que en las Islas Chinchas estaba todo el guano, empezó a rodearlo. Ahora, para que liberen esa isla, hicieron el Tratado de Vivanco Pareja, donde se retiraba, pero accedían a entrar a Perú, a Lima, todo. Y el presidente se encargaba de asumir los gastos de las 11 embarcaciones y todo. Ahora, entró la dictadura de Manuel Ignacio Prado, donde él declara la guerra contra España. Perú pidió ayuda a Ecuador, Bolivia y a Chile, donde formaron la Cuádruple Alianza, y hicieron la guerra.
ya que mayormente solamente prácticamente peleó Perú y Chile. ¿Por qué? Porque Ecuador y Bolivia no tenían embarcaciones, no tenían mar. Ahora, y hicieron el combate de Atao y el combate de Olemayo. Y por último, el gobierno de José Balta. Balta entra, hace contrato con Dreyfus, ya que Dreyfus le propone que le venda todo el guano y él le daba cierto dinero. Le dio bastante dinero, pero también despilfarró el dinero. Contrató a un estafador mundial, por decirlo así, internacional, que fue Henry Mates. Él hizo ferrocarriles de mal estado, engañó al Perú, haciendo creer que, o sea, funcionaba, pero no funcionaba, solamente funcionaba casi uno, a las justas. Así que le pagaron bastante dinero a él, pero él no hizo buenas obras, ¿no? Ahora, como sabíamos que ya nos estamos quedando sin guano, empezamos a vender salitre por el sur. En el sur descubrimos el salitre, ya que era prácticamente un poco más, valía un poco más que el guano. Empezamos a vender a empresas chilenas e inglesas. Empezamos a vender salitre. Y bueno, se funda el primer partido civil, que bueno, en la elección de 1861, ganando las elecciones Manuel Pardo, donde se convierte en primer presidente civil. Y bueno, después termina con el que surge el primer civilismo. Muchas gracias.